Abrimos la mesa de debate político en Punto de Encuentro, la habitual de todos los miércoles con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara Legislativa de La Rioja. Es la última de la temporada, nos despediremos así hasta septiembre. Hoy tendrá una mecánica distinta, hoy no ha sido este moderador quien ha puesto sobre la mesa los asuntos a debatir, sino que han sido ellos quienes los han elegido, uno cada uno. De manera que el proponente hará una defensa del suyo con sus argumentos durante 2 minutos y en los siguientes 10 entrarán al debate. El PP ha propuesto hablar de la situación económica, de la inflación, del Producto Interior Bruto y de los impuestos. El Partido Socialista de las medidas de choque aprobadas por el Gobierno de España y de La Rioja. Izquierda Unida de la muerte de más de 20 personas en un intento de salto de la valla entre Melilla y España. Y Ciudadanos propone hablar de infraestructuras en la comunidad. El turno de debate de cada uno de los asuntos se ha resuelto por sorteo. Señor Garrido, muy buenas noches, bienvenido a las 7. Muy buenas noches, gracias por la invitación en este último debate de Punto de Encuentro de la temporada. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, será usted el segundo en intervenir. Pablo Baena, portavoz del Grupo Ciudadanos, buenas noches, bienvenido. Pues muy buenas noches, y por si no lo puedo decir luego, ha sido un placer estar otra temporada más con vosotros en Punto de Encuentro. Habrá una tercera, seguro, señor Baena. Enar Moreno, portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida, buenas noches también. Buenas noches. Bienvenida a esta última tertulia de la temporada. Bueno, pues muchas gracias y un placer efectivamente estar esta temporada y a ver cómo sale este experimento, ¿no?, de que propongamos los temas los portavoces en lugar de los profesionales. Hoy he sido generoso con vosotros y os he dejado elegir. Sara Orradre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Encantada también de compartir con vosotros la última tertulia de la temporada y de participar de este nuevo formato que nos has permitido hoy, por eso de ser el último día de cole o de curso, ¿verdad?, para que podamos explayarnos. Bueno, tenemos lo justito, explayarnos lo justito, porque cada tema no puede durar más de 10 minutos, aparte de los 2 de intervención inicial de cada uno de ustedes, porque si no nos iríamos de tiempo. El primero de los asuntos en ese sorteo lo va a defender la portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida, Enar Moreno, que nos habla de los acontecimientos graves, acontecimientos ocurridos en la valla de Melilla. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las muertes en el trágico asalto a la valla de Melilla del pasado viernes. En el asalto murieron una treintena de migrantes y resultaron heridas más de 100 personas. Unos 500 subsaharianos accedieron a Melilla después de romper con una cizalla la puerta de acceso al puerto de control fronterizo del barrio chino, saltando de forma violenta por el tejado del mismo. Era la primera entrada masiva de inmigrantes que se produce en la ciudad autónoma en la nueva fase de las relaciones entre España y Marruecos, rehabilitadas tras el giro de oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su política exterior sobre el Sáhara Occidental. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior han defendido la actuación del viernes en Melilla. Conocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el Gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad. Quiero decirle que un país democrático, un Estado de Derecho, no puede aceptar en modo alguno ataques violentos a su frontera ni ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras la oposición pide explicaciones. Es muy urgente que el presidente del Gobierno dé explicaciones cuanto antes y como mínimo también pedir disculpas. Por su parte, el Gobierno de Marruecos ha responsabilizado a Argelia del asalto de más de 2.000 inmigrantes subsaharianos. En un comunicado difundido por su embajada en Madrid, señala que los atacantes se infiltraron por la frontera con Argelia, aprovechando la deliberada lasitud del país en el control de sus fronteras con Marruecos. Bien, pues señora Moreno, es su turno. Después de estos 2 minutos de exposición ya pueden entrar ustedes al debate. Sí, bueno, pues desde luego nosotros consideramos que lo que es oportuno es iniciar una investigación y desde luego, bueno, ponías unas declaraciones del presidente del Gobierno que están caducadas en el sentido en el que hoy ha dicho, desde mi punto de vista, desde luego, vergonzosamente, que dijo eso porque no sabía realmente lo que había pasado. En ese sentido, yo creo que un presidente del Gobierno lo mejor que puede hacer, si no sabe lo que ha pasado, es no hacer afirmaciones que justifican el asesinato de más de 37 personas, o de al menos 37 personas, producido
en gente que lo único que quiere es buscar unas condiciones de vida dignas, ¿no? Ayer había una concentración aquí en Logroño y habrá este próximo viernes en otras muchas capitales de España, ¿no? Diciendo que migrar es un derecho, que desde luego las vidas de los negros también importan, porque resulta curioso que en un momento donde hemos dado ejemplo en el asilo, ¿no? Y en cómo se han recibido a los migrantes ucranianos, a los que huyen de la guerra, no nos olvidemos, en África hay muchas guerras, también huyen de la guerra y huyen de situaciones económicas que son insostenibles. Por lo tanto, yo creo que el cumplimiento de los derechos humanos debe ser la prioridad fundamental del gobierno, y hacer una política migratoria respetuosa con esos derechos humanos y donde se garantice que se generan corredores para permitir que las personas puedan solicitar asilo con seguridad. No parece que un presidente del gobierno socialista haga las afirmaciones que hizo y más bien lo que debe aprender es del presidente de las Naciones Unidas, que decía que tiene que hacerse una investigación y que situaciones como las que se produjeron allí en Ardor son desde luego injustificables. 2 minutos exactos. ¿Alguien quiere iniciar, replicar a la señora Moreno? Bueno, más que replicar, yo creo que en primer lugar reconocer que las imágenes, si lo sucedido fue algo evidentemente dramático. Yo creo que por lo tanto es algo que no debe repetirse y que por lo tanto hay que buscar soluciones de fondo que atajen el problema. Y eso implica una política exterior sensata, razonable, y que marque un criterio claro, que es la defensa de los intereses de nuestro país, algo que con el señor Sánchez pues no está ocurriendo, que ha conseguido, ¿verdad?, que las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores de nuestro país, por una parte con Argelia y por otra parte con Marruecos, hayan sufrido unos varapalos nunca antes vistos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido peor no se puede hacer. Por otra parte, yo creo que es evidente la necesidad de que el gobierno dé explicaciones de lo que ha sucedido y por supuesto reafirmar públicamente el apoyo, el más firme apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están realizando una labor complicadísima, en muchos casos sin los medios humanos y por supuesto sin los medios materiales necesarios. Y luego, por otra parte, acabo ya denunciando cierta esquizofrenia política por parte de Izquierda Unida. Es que Izquierda Unida está en el gobierno. Entonces, no vale hacer declaraciones cuando se está en el gobierno. Hay que ser consecuente. Entonces, o uno está en el gobierno y por lo tanto actúa, o uno deja de estar en el gobierno. Pero yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente como para poder denunciar la actitud de Izquierda Unida en este sentido y en este ejemplo y en otros más, como de cierta esquizofrenia política. Señora Orradre, ha consumido usted más de 1 minuto y medio, señora Garrido, le va a quedar poco tiempo para las réplicas. Sí, bueno, pues efectivamente tengo que estar completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, con buena parte de lo que se ha dicho aquí. Las imágenes son tremendamente dramáticas, son horribles, son absolutamente demoledoras y nos ha provocado a todos una congoja tremenda, ¿no?, desde que pudimos verlas hace unos días. Es cierto que se produjo una situación que no habíamos visto pues, en mucho tiempo. Ha sido el asalto más grave que se recuerda en los tiempos más recientes a la Valla de Melilla, y es verdad también, y yo en este sentido lo reconozco. Bueno, pues quizás desde el punto de vista personal, que quizás las declaraciones iniciales del presidente del Gobierno de España en un primer momento no fueron precisamente afortunadas, ni mucho menos. Bueno, él esta mañana en una entrevista, como bien ha dicho la señora Moreno, ha indicado, o ha venido a reconocer también, que quizás no contaba en ese momento con toda la información que existía y que efectivamente pues las declaraciones que hizo las hizo con determinada falta de información. En cualquiera de los casos, más allá de todo esto, sí que hay que recordar también que bueno, pues que este tipo de actuaciones deben prevenirse en origen, que existe un problema de fondo que está mucho más allá, perdón, de la Valla de Melilla, donde hemos visto esta situación, y que el Gobierno de España está decidido a actuar en colaboración con el Gobierno de Marruecos para tratar de evitar que este tipo de situaciones se repitan. No podría continuar de ninguna manera. Vale. Le pasamos el turno al señor Baena y le hace una cobertura ahí, señor Baena. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que decir con respecto a esto, aparte de que la situación es completamente
completamente lamentable es que la situación del África subsahariana es muy compleja en muchísimos aspectos, ¿no? Los flujos de personas que abandonan sus países por no poder desarrollar una vida en sus propios países es enorme. Esto lo dice una persona que lo conoce de primera mano, porque yo, como creo que todos sabemos en esta mesa, he vivido varios años en el África subsahariana, y son personas que llega un momento en el que deciden marcharse de su país hacia Europa o hacia algunos muy pocos países de África subsahariana, como puede ser Guinea Ecuatorial o quizá Sudáfrica. ¿Por qué? Porque es imposible para muchos de ellos desarrollar un proyecto de vida en sus países, o directamente están amenazados o en una situación muy complicada. Bien, dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque creo que es importante poner también el foco en que hay que actuar en origen. Hay que actuar al margen de cosas que se han dicho que comparto, hay que actuar en esos países para precisamente de esa manera ayudar a que en esos países se consoliden democracias, puedan prosperar económicamente y no nos encontremos con este problema continuamente, porque además es un problema recurrente. Yo quiero recordar que en marzo, por ejemplo, hubo un asalto a la valla de Melilla. Bien, dicho esto, el Gobierno de España creo que no ha tomado las medidas adecuadas, creo que el ministro Marlaska debe dar explicaciones, creo también que hay que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde luego la defensa de los derechos humanos siempre, pero es completamente incongruente escuchar a Izquierda Unida hablar de derechos humanos en la valla de Melilla cuando no los defiende en otros sitios como Venezuela. Señora Moreno, por alusiones directas desde la primera intervención. Bueno, efectivamente. Hablar de incongruencia, desde luego, por parte del Partido Popular, que viene aquí ahora a oponerse a denunciar estos hechos cuando ha sido responsable de hechos muy similares, ¿no? Cuando estaban en el Gobierno, pues es de todo punto risible, porque es precisamente el Partido Popular el que tiene un discurso cuando está en el Gobierno y el contrario cuando está en la oposición día tras día. Pero más que eso, yo venía a hablar y a denunciar una situación que se viene produciendo, y efectivamente quería hablar de Melilla, por eso no voy a entrar a determinadas cuestiones, pero cuando en Venezuela podamos hablar de 37 asesinados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, volveremos a hablar, pero creo que me toca elegir a mí el tema, entonces usted elija el tema de Venezuela luego si quiere, que no tengo ningún inconveniente en entrar al debate. Bueno, ¿puedo acabar yo de hablar? Cientos de asesinados, caramba. Bien. Condene usted esa situación. Oye, de verdad. Señora Baena, deje terminar a la señora No, Moreno es imposible, él solo interrumpe él. Luego, veníamos efectivamente a reconocer incluso todas las intervenciones, ¿no? Desde la primera hasta la última, reconocer una situación desde luego dramática que viven muchos de ellos cuando intentan pues ir a buscar un medio de vida adecuado. Y mire, yo decir que hay que actuar en esos países, igual lo que yo plantearía es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es dejar de actuar en esos países, lo que hay que hacer es dejar de esquilmar las materias primas de esos países para mantener nuestro nivel de vida. Lo que hay que permitir es el desarrollo de los países y no seguir desquilmándolos desde allí. Pero más allá de eso, hay que dejar de contraponer migración y seguridad, porque desde luego son muchos los migrantes que llegan por otra vía, y es precisamente en África en el único sitio donde podemos ver este tipo de actuaciones. No es el asalto más grande a la valla a cabo, sino es la represión más grande que hemos conocido en los últimos tiempos. 3 minutos nos quedan, uno para cada uno de los 3 portavoces que quedan por intervenir en esta ronda. Señora Orradre. Sí, bueno, yo efectivamente no puedo más que estar de acuerdo con lo que ha dicho la señora Moreno y manifestar mi absoluta conmoción ante una situación de estas características. Si bien también hay que ser realistas y efectivamente tener en cuenta que, bueno, pues no se trata también de proteger nuestras fronteras y, como he dicho antes, de tratar de evitar que se produzcan situaciones como estas. Como he dicho también anteriormente, creo que hay un problema en origen clave, y aunque creo que todavía no se ha mencionado en esta mesa, hay que tener en cuenta que existen muchísimas mafias que precisamente trafican con este tipo de personas, que mercadean con sus esperanzas y sus aspiraciones, y que en buena parte tienen también de la culpa de que este tipo de situaciones se produzcan en las puertas de nuestro país. Muchas gracias por su concreción. Le pido la misma brevedad. Un minuto, señora. Ceuta y Melilla son las dos fronteras del mundo donde mayor diferencia socioeconómica existe.
Por una parte tenemos todo lo que España y por lo tanto Europa occidental desarrollada, y por otra parte pues todo lo que es África. Por lo tanto eso sí que pone de manifiesto que eso es un auténtico punto caliente que exige el mayor de nuestras ocupaciones. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es tener una política de seguridad para proteger las fronteras, porque las fronteras deben ser protegidas. Por lo tanto, por ejemplo, máxima responsabilidad con nuestros socios europeos, y también, por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿no?, cómo se está celebrando la cumbre de la OTAN en nuestro país, con nuestros socios en el ámbito de la OTAN. Eso es absolutamente prioritario. Y también máxima colaboración con el resto de, por ejemplo, servicios secretos y con el resto de cuerpos de seguridad que trabajan sobre el terreno. Y, por supuesto, excelentes relaciones con Argelia y con Marruecos, cosa que este gobierno no ha hecho. Señor Baena, sí, con usted cerramos este tema. Efectivamente, hay que mejorar las relaciones diplomáticas exteriores de España, y es muy importante, creo, la colaboración de España en la OTAN y seguir apostando por todo ello, reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto que sí. Creo que debemos de ser conscientes de que la migración debe hacerse de una manera ordenada. Y para concluir, ya que decía la señora Moreno que cuando haya 36 muertos en Venezuela, que entonces hablaremos de Venezuela, en los últimos 20 años ha habido 330.000 muertos violentos en Venezuela, de acuerdo al dato del Observatorio de la Violencia. Eso quiere decir que cada día mueren 15 personas en Venezuela por oponerse, por resistirse a la autoridad del régimen. Es horrible que esta señora no condene la violencia en Venezuela. Falso. Muchas gracias, señor Baena. No tenemos tiempo ya para seguir en este asunto. Son las normas del debate de hoy. Pasamos al segundo bloque. Señor Garrido, lo defiende el Partido Popular y se centra en los asuntos económicos, en la situación grave con la inflación, el Producto Interior Bruto y los impuestos. Sí, la verdad es que... Vemos primero el vídeo y después interviene, señor Garrido. El IPC subió un 1,8% en junio respecto a mayo y disparó su tasa interanual de 1,5 puntos hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985. La inflación es alta, la situación es grave, pero creo que es idóneo todo lo que estamos haciendo. La inflación encadena 2 meses consecutivos de ascenso en su tasa interanual, después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe hasta el 8,3%. En mayo escaló hasta el 8,7% y en junio ha superado los temidos 2 dígitos, hasta el 10,2%. El dato de la inflación publicado hoy, un 10,2%, vuelve a ser un jarro de agua fría para las previsiones económicas y sociales de España. Para las personas y familias más vulnerables ya no se trata de un contratiempo, sino de una situación de desborde que requiere una respuesta valiente a la altura de las necesidades sociales. El dato de junio supera en 4 dígitos al pico que se había alcanzado en marzo de 9,8%. Según el INE, la escalada del IPC interanual se debe al aumento del precio de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque también ha influido el repunte de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes superiores a los del año pasado. Ahora sí, señor Garrido, sus 2 minutos para defender este asunto. Sí, la verdad es que yo inicialmente hacía este planteamiento pensando más en La Rioja que en el conjunto del país, pero bueno, de alguna manera sí que es cierto que hay una analogía evidente entre el gobierno de la señora Andreu y el gobierno del señor Sánchez, ¿no? Pero si hay una amenaza que pesa sobre la mesa, sobre todos nosotros, es el de la inflación. Estamos a unos niveles históricos, es que tenemos la tasa de inflación más alta de los últimos 37 años, que se dice pronto, y eso, reitero, es una auténtica amenaza, que no viene porque sí. Yo creo que esto es importante dejarlo claro. No es algo que viene porque sí, caído del cielo. Es consecuencia de unas decisiones políticas previas. Y los responsables de esas decisiones políticas previas son las políticas del señor Sánchez y aquí en La Rioja de la señora Andreu. Hay que decir también que la inflación aquí en nuestra comunidad es superior a la media nacional. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Además, esto sucede en paralelo a un empobrecimiento generalizado, porque hoy en día el Producto Interior Bruto en La Rioja
todavía no ha recuperado las tasas prepandemia, es decir, las tasas del 2019. Igual, según dicen los expertos y según las previsiones que están manejando, el próximo año se podría alcanzar, aunque cada vez se es más temeroso de dar una predicción con esa certeza, en la medida en que hay unos incertidumbres pues absolutamente impresionantes. Y en este contexto, la política fiscal que está haciendo el gobierno de Sánchez y por supuesto también el gobierno de la señora Andreu es subir los impuestos. Se está incrementando la recaudación tributaria como nunca antes había sucedido. Es decir, se da la paradoja de somos más pobres, pero se está recaudando más. No tiene sentido en términos políticos. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Y en este conglomerado de malas noticias tenemos la guinda al pastel, que es la mala gestión que se está realizando sobre los fondos europeos. Hace escasos días la presidenta, se le acaba el tiempo. Sí, con esto termino ya, la presidenta de la IREF ponía de manifiesto que no existía ni información ni forma de contrastar de manera objetiva cómo se estaban gestionando los fondos europeos. Y eso en La Rioja es más que evidente. Acabo. ¿Quién quiere comenzar la respuesta? El señor Garrido, Partido Socialista, Izquierda Unida, señor Baena. Yo misma, porque veo, me va a tocar a mí en la primera. Bueno, pues como siempre el señor Garrido dibuja un escenario apocalíptico a la altura de sus necesidades de discurso, desplegando el habitual argumentario del Partido Popular y sin embargo, más allá de todos estos relatos del apocalipsis, no vemos que se aporten soluciones por parte del Partido Popular en general ni del señor Garrido en particular. Bien, La Rioja se encuentra en mejor situación que otras regiones. Bueno, yo creo que España, a raíz de las medidas que en general ha venido tomando el gobierno de Pedro Sánchez, está en mejor situación que otros países de nuestro entorno para afrontar esta dificilísima situación que estamos viviendo. Y eso hay que planteárselo así. También había que plantearse, por experiencia, creo, ¿qué pasaría de no existir las medidas que se han venido aplicando tanto en España como en La Rioja para paliar los efectos de la inflación o de la subida desmesurada de precios de suministros básicos como puedan ser el combustible y la electricidad? ¿Cómo se resolvieron, por ejemplo, la crisis financiera del año 2008? Pues ya lo sabemos, con recortes, austericidio e incremento de la pobreza. Eso sí, en favor de quienes más tenían. Tuvieron que aportar quienes menos podían, los más vulnerables, en detrimento de sus propias necesidades y a costa de recortar muchísimos servicios públicos. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues justamente todo lo contrario. Y el señor Garrido se le olvida de comentar que en estos momentos La Rioja cuenta con la menor tasa de desempleo, una de las menores tasas de desempleo de los últimos, la menor de los últimos 14 años, un 9%, y que tenemos 135.000 afiliados a la Seguridad Social. Es el mejor dato de afiliados a la Seguridad Social desde el año 2008, momento en el que comenzó la época del austericidio gobernando el país. Minuto y medio consumido. Tiene también el mismo tiempo aproximadamente el señor Baena. Pues muchas gracias. Vamos a ver, este es un tema que lo hemos debatido en esta mesa de una manera recurrente. La realidad de La Rioja es que la economía está frenada en seco. Hoy mismo los empresarios volvían a alertar de que el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma, autónomos, empresarios, etcétera, las están pasando canutas y están teniendo grandísimas dificultades, están con el agua al cuello, pero es que está con el agua al cuello también un número muy importante de las familias de La Rioja. Esto se demuestra, por desgracia, con los datos, por ejemplo, de crecimiento de pobreza que está habiendo en nuestra comunidad autónoma en este momento. El PIB está estancado, la inflación está disparada, todo esto lo conocemos todos. ¿Y qué es lo que propone, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Andreu, que lo que hace sanchismo a la riojana? Pues subir los impuestos a todos los riojanos, cuando tenemos, desde nuestro punto de vista, claro, cuando lo que tenemos que hacer es inyectar dinero en las economías de nuestras familias para poder ayudarles a llegar a fin de mes. Lo que propone el gobierno de Sánchez y por extensión el gobierno de Andreu es seguir exprimiendo a las familias riojanas, y nosotros no podemos estar de acuerdo con esto, y por eso proponemos medidas en un sentido totalmente contrario para echar un flotador a nuestras empresas, a nuestros autónomos y también a nuestras familias. Primera intervención de la señora Moreno sobre este asunto planteado por el Partido Popular. A mí lo que me gustaría fundamentalmente es que no se mintiera y que no se siga con el recurrente maniqueísmo de que se suben impuestos, cuando la realidad es que solo se han subido impuestos a las rentas más altas de nuestro país. Mire, de nuestro país y de nuestra comunidad. Le aseguro que las personas que cobran más de 60.000 euros al mes, que es a los únicos que se les ha subido el tramo autonómico del IRPF, o las de más de 120.000,
que también se les ha subido el tramo autonómico del IRPF, no tienen dificultades para pagar esos impuestos ni para llegar, desde luego, a fin de mes. Y, sin embargo, generan unos recursos que son necesarios para poder invertir y corregir todas las desigualdades que cada vez se van generando. Mire, el dato de la inflación es un dato preocupante y a mí, personalmente, y a mi organización nos preocupa enormemente. Y nos preocupa porque efectivamente tiene un efecto sobre la vida de las personas. Porque los datos de FOESA, por ejemplo, son datos muy alarmantes, donde solo 4 de cada 10 hogares no reúnen algunos de los criterios para ser considerados en riesgo de pobreza. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar medidas, intervenir para ayudar a esas personas y a corregir las situaciones generadas por una inflación que, desde luego, nos preocupa a todos y cada uno de nosotros, e intervenir también para que se incrementen los salarios. Por tanto, lo primero, decir verdades y no inventar cuestiones. Ya está. Señor Garrido, ya ha escuchado a los tres portavoces hablar sobre su asunto. Sí, en relación con la señora, lo que decía la señora Nar Moreno, dice que no se le ha subido el impuesto se ha subido los impuestos a los más ricos. Mentira. El IVA lo pagamos todos y la inflación implica un incremento en la recaudación que pagan todos, y especialmente la padecen quienes menos renta tienen. De hecho, el incremento en la recaudación, casi en torno a un 40-45%, se explica solo por este impuesto, el IVA, que lo pagan todos. Del más rico hasta el más pobre. Lo está diciendo usted, no se han subido los impuestos. Genera un incremento en los precios. Se han subido los precios, evidentemente. Que todos tienen que satisfacer, en primer lugar. En segundo lugar, claro, dice la señora Orradre, ustedes pintan panorama apocalíptico. Oiga, es que tenemos la inflación más alta de los últimos 37 años. Repito, la más alta de los últimos 37 años. ¿Eso es para colocarse una medalla o qué? Claro, si eso usted dice que es apocalíptico, no, es que ustedes votan en contra de todo. No quieren ver la realidad. Oiga, es apocalíptico que en este ejercicio, en el año 2022, el gobierno haya ejecutado menos del 4% de lo que tenía presupuestado de los fondos europeos. Eso es lo que hace su gobierno. Eso no es apocalíptico, eso es triste. Y luego, por otra parte, ustedes, concluyo ya, lo último que voy a decir, ustedes resuelven los problemas a base de no verlos. Ustedes dicen, no, tenemos unas estadísticas del paro excepcionales. ¿Por qué? Porque no cuentan parados. Porque no cuentan parados, señor Padre. Así cualquiera resuelve los problemas. Sí, bueno, vamos a ver. Lo de que no han subido los impuestos es que todo el mundo que nos está viendo en la televisión sabe que les han subido los impuestos y que además nos está el gobierno en este momento negando cuestiones como, por ejemplo, que debería bajar los impuestos al carburante para de esa manera que no nos cueste tantísimo llenar el depósito y que las familias de La Rioja y del resto de España puedan llegar al fin de mes de una manera un poco más desahogada. Pero es que no es cierto que no nos hayan subido los impuestos. Es que los gobiernos sanchistas del Partido Socialista en España y en La Rioja han subido hasta el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es que debe ser de ricos tener una moto, tener un coche. Es que han subido absolutamente todo lo que han podido subir. La inflación está disparada en la mayoría de los países del mundo, desde luego en la Unión Europea, pero es que hay una diferencia sustancial, porque en España está especialmente disparada, y está especialmente disparada fruto de las políticas económicas que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez. Y concluyo con una cuestión. Me parece fuera de lo normal que la señora Moreno diga que no mintamos cuando hace un momento acaba de negar que haya habido 330.000 muertos en 20 años en Venezuela por resistirse al régimen bolivariano. El momento de la señora Moreno, su minuto, y le ruego concreción, por favor. Bueno, yo creo que es evidente cómo la bajada de impuestos no garantiza bajada de precios al consumidor, como ha ocurrido ya con los carburantes, ¿no? O como también ha ocurrido con la luz. El problema es que hay que intervenir y que hay que tener, y que, bueno, hay que tener 5%, señora. Intervenir como en tiempo, ¿no? Como en Venezuela. Antes ha habido interrupciones también, pero se continúe. Sí. Bien, bueno, pues en ese sentido todos sabemos que se ha dado un incentivo, por ejemplo, a los carburantes, y ya están por encima de lo que estaban antes de esa ayuda de los 20 céntimos y de esa bajada de impuestos. Por lo tanto, es evidente que la bajada no sirve para reducir los precios. Lo que es necesario, desde luego, es ayudar a las personas que peor lo están pasando y no seguir las recetas de la derecha, de las derechas del Partido Popular o de Ciudadanos, que siempre consisten en lo mismo: bajar impuestos a los que más tienen. Es que está creciendo la pobreza. Deje acabar a la señora Moreno, por favor. Vez tras vez.
y a la vez que apuestan desde luego por incrementar el gasto, por ejemplo, en política exterior y en armas y en estos 50 millones de euros en este contexto, que en esos 50 millones hemos están todos de acuerdo las interrupciones y ya bien, bueno, pues que nos gastemos 50 millones de euros en una cumbre de la OTAN de lujo y de boato, desde luego en eso no están en recortar los señores del Partido Popular ni de Ciudadanos primero alucinar ni de la señora primero alucinar con que según el señor Garrido no se cuentan los parados. Supongo que tendrá esa teoría del señor Feijóo, que no tiene ni idea de lo que habla, de algo que dijo algún día de los fijos discontinuos, no tiene absolutamente ni idea. El señor Feijóo no tiene absolutamente ni idea, usted tampoco. Qué mala suerte que critiquen ustedes la subida de impuestos, que critiquen ustedes la subida de impuestos el día que el señor Feijóo ha subido el impuesto al agua, que por lo visto, señor Baena, también debe de ser de ricos consumir agua. Y ya es mala suerte que ustedes se opongan a todo, incluso hayan criticado y boicoteado la excepción ibérica, cuando se ha demostrado ya que somos el país que tiene más bajo el precio de la electricidad de todo el entorno. Y dice el señor Baena, no sirven de nada los 20 céntimos. Oiga, mire, 20 céntimos de descuento son 20 céntimos de descuento sobre 100 y también sobre 200. Es decir, que sería peor no tener los 20 céntimos de descuento. Creo que eso somos todos capaces de entenderlo. Y otra cosa que me gustaría que me respondiera el PP, ¿por qué continúa boicoteando todos los intereses de La Rioja allí donde va para proyectos fundamentales? Todavía estamos esperando, señor Garrido, que desautoricen al alcalde de Salamanca, que ninguneó a La Rioja por ir a instalarse aquí el Observatorio de la Lengua, y que desautoricen a sus 3 senadores que hoy mismo hemos conocido. Han dicho en una pregunta en el Senado si son conscientes en el Gobierno de España, ojo, de las ineficiencias que esto puede generar. Desautoricen ustedes a todos sus compañeros del PP que, como ustedes, boicotean los intereses de La Rioja. Háganlo y estarán autorizados para hablar. Se ha pasado de tiempo. Entre tanto, no están ustedes autorizados para nada. Pasamos al tercer asunto que defiende el señor Baena sobre infraestructuras. Los minutos son los que están pasados. Y ya podría ahorrarse a lo mejor 15 o 20 segundos de cada intervención y luego aprovecharlos para la réplica. Señor Baena, es su turno para hablar de infraestructuras. Vamos a ver el vídeo y después hablamos. La Rioja alcanzó en 2018 un gran acuerdo, un gran pacto entre los grupos parlamentarios, además de agentes económicos y sociales, con el objetivo de impulsar las infraestructuras, uno de los grandes déficits de la comunidad. En el reciente debate del Estado de la región, la presidenta hablaba de una inversión histórica en carreteras. Ensanche y mejora de la LR 113 entre Villa Velayo y el límite de provincia. Una actuación de cerca de 3 millones de euros. Mejora de la travesía de Treviana y mejora del firme de la LR 203 entre Treviana y la Nacional 232, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros. La inversión global que contempla el plan es de 195 millones de euros hasta 2030. Andreu destacaba además los trabajos que se están realizando para la llegada de la alta velocidad, que será una realidad con la variante de Rincón de Soto, cuyo proyecto está en redacción. En marzo se anunciaba que el Ministerio de Transportes había aprobado de forma provisional el estudio informativo del tramo ferroviario Castejón-Logroño, que aprovechará la actual vía en ancho ibérico para conseguir velocidades comerciales por encima de los 200 km por hora. Estamos dentro del mapa de alta velocidad ferroviaria del Estado, con los ritmos que conlleva, sí, pero estamos. Un impulso al transporte de mercancías se quiere dar con la creación del primer puerto seco de La Rioja. Para ello, la empresa de Transportes Rollo pondrá en marcha el primer centro logístico intermodal, una alternativa real de transporte terrestre combinado por carretera y tren, en el que se invertirán cerca de 15 millones de euros, más de 3 por parte del Gobierno de La Rioja. Creo que hoy se abre una gran oportunidad para esta comunidad y para todo el tejido empresarial riojano, navarro y de toda la zona norte de España. De la esperada declaración de obligación de servicio público para el aeropuerto de Logroño-Goncillo, que garantizaría a futuro la conexión aérea con Madrid, de momento nada se sabe. El director general de Infraestructuras admite que el trámite va más lento de lo esperado, pero matiza que ha sido preciso justificar con mucho detalle las razones por las que se solicita esta obligación, como los beneficios que tendrán los vuelos a Madrid para el turismo, la industria y la economía riojana. Bien, pues sus 2 minutos para plantear la situación en infraestructuras, como usted lo considere oportuno, comienzan. Sí. Bueno, es evidente que La Rioja tiene un gravísimo déficit en infraestructuras, esto no es nuevo, es algo que llevamos escuchando mucho tiempo, es un asunto que a nosotros nos preocupa muchísimo, a mí en concreto pues me preocupa una barbaridad, porque
entendemos que el impulso a La Rioja de las próximas décadas no puede darse sin el desarrollo de las infraestructuras de transporte y conectividad, el desarrollo económico y social que debe haber en los próximos años, en las próximas décadas, las oportunidades de crecimiento, la atracción de turistas de la que se hablaba, porque es que si no es completamente imposible, ¿no? La realidad es que en los 3 años del gobierno de Andreu en esta materia no han servido para avanzar en todo esto. El gobierno dice que llega a la alta velocidad con la construcción de la variante Rincón de Soto. Caramba, es que parece que nos tratan por tontos, que es la construcción de una variante ferroviaria, ¿no? En cuanto al tren, por ejemplo, no se han recuperado los servicios y frecuencias que se han perdido durante el mandato de Andreu. Es decir, los riojanos han perdido frecuencias de tren y no se han recuperado, y ahí estamos insistiendo. ¿Dónde están los accesos a la AP68 que se tienen que construir en Rioja Alta y en Rioja Baja para que vertebre el conjunto de la comunidad autónoma? Que dice el señor Dorado, el consejero, que se están gastando un pastón, 350.000 euros, en hacer un estudio de accesos, que es un estudio que ya está hecho porque es del año 2018. En cuanto a la OSP, la obligación de servicio público del vuelo de Logroño a Madrid, que en el vídeo se ha dicho que nada se sabe. No, sí se sabe. Lo que se sabe es que está metido en un cajón de la Moncloa, que no lo sacan, y que eso va a suponer casi 900.000 euros de coste añadido en los próximos 6 meses a nuestra comunidad autónoma. Y concluyo, bueno, la 12, las obras están paradas, es que son tantas cosas que nos están haciendo, y la realidad es que los presupuestos de Sánchez en cuanto a inversión en nuestra comunidad autónoma son los peores de la historia, porque está pagando sus favores a Bildu, Esquerra y el resto de nacionalistas de toda España con el dinero que debería invertirse en infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. Señor Garrido, ¿quiere intervenir primero? No, si puedo, elijo terminar este turno. Terminaré yo, ¿no? Que si tú... Bueno, no, ¿quién quiere intervenir? Yo intervengo, pero el que inicia no ha terminado en ningún caso, ¿eh? Caray. Sí, señor Baena, bueno, yo creo que efectivamente tenemos un déficit en infraestructuras importante, y creo que eso es muy importante también para el desarrollo de nuestra economía y para la vertebración territorial del territorio. Yo creo que es importante hablar sobre todo de la recuperación de las frecuencias prepandemia en el ámbito del ferrocarril, porque además creo que es el momento de dejar de hacer meras declaraciones del cumplimiento de los objetivos frente al cambio climático y seguir utilizando como prioridad el transporte privado. Pero es evidente que el ferrocarril tiene muchísimas ventajas a efectos climáticos, pero también a efectos de vertebración del territorio, que es lo primero que también habría que recuperar, apostar por tanto por ese tipo de cuestiones. Y el ámbito de las mercancías, y yo creo que no reconocer, a pesar de las enormes dificultades que hay, los éxitos que se han producido en esta legislatura, uno muy cercano, en el que yo creo que hay que felicitar al gobierno por esa aprobación, ¿no?, del PIER para el puerto seco, que mejorará desde luego con mucho el transporte y que ayudará al mantenimiento de la industria en nuestra comunidad. Señora Radre, Partido Socialista. Bueno, sí, lo primero que hay que explicarle al señor Baena una vez más es las competencias que tiene cada administración en determinadas infraestructuras, porque ha mezclado todo en su discurso, como lo mezcla todo siempre en sus iniciativas parlamentarias, claro, como lo mezcla todo siempre en las enmiendas que presenta a los presupuestos, y como vimos que el otro día también lo mezclaba todo en las propuestas de resolución. Cita un batiburrillo de infraestructuras que van desde la variante ferroviaria de Rincón de Soto hasta los enlaces de la AP68 y la A12, por ejemplo, que son todas infraestructuras que dependen del gobierno de España, y culpa de retrasos o supuestas paralizaciones al gobierno de Concha Andreu, con un objetivo claro de, no sé si es que él está confundido también o quiere confundir también. Bien, mire, señor Baena, para empezar, los presupuestos de este año para La Rioja cuentan con la mayor inversión en infraestructuras para La Rioja, del gobierno de La Rioja, hablo de sus competencias, que es de 23.500.000 euros, y además el plan de carreteras, como ya hemos escuchado, va a prever de aquí al año 2030 195 millones de euros de inversiones. Y en todo lo demás estamos asistiendo al mayor ciclo inversor del Gobierno de España en infraestructuras de comunicación en nuestra tierra de los últimos 40 años. Eso es verdad, totalmente verdad. Y no hay más que verlo. Y hay muchísimas obras. Le reto a que lo demuestre. El enlace de Lodosa de la sobre la mesa. No interrumpan a la señora Radre porque se le acaba de terminar el tiempo y no puede terminar su argumentario. Teniendo en cuenta el punto de partida que nos dejó el Partido Popular, que fue un auténtico erial. Señor Garrido.
el que no, se dejaba la caducar señora Radre ya hoy ha dicho ya de... dos mentiras. Primera, la que hace referencia a la de los parados que no se cuentan, que efectivamente eso sucede, y en segundo lugar, a que los presupuestos generales del Estado en infraestructuras de titularidad estatal son los más altos de la historia. Pero ¿de dónde se saca usted los datos? Yo no he dicho eso. ¿Usted de dónde se saca Pero los si es que datos? no he dicho eso, señor Garrido, ¿Y de dónde se saca usted los datos de ejecución? He dicho del gobierno de La Rioja. Al final ha acabado hablando de las inversor, infraestructuras de titularidad estatal y por lo tanto de los presupuestos generales del Estado. Deje argumentar Vamos a ver, Garrido porque La Rioja no nos merecemos un corredor de alta velocidad de tercera, que es lo que ustedes proponen. La Rioja lo que se merece, entre otras cosas, es que se firme ya de una maldita vez ese convenio para terminar el soterramiento del tren de Logroño, que desde febrero de 2021 está pendiente de ser firmado. La Rioja lo que nos merecemos es que haya avances significativos en la Nacional 111, y en La Rioja lo que nos merecemos, entre otras cosas, es que de una vez por todas, ¿verdad?, la A12, termino ya con esto, la A12 avance, porque es que va a un ritmo de tortuga, van esas obras, y entre otras cosas los tramos desde Burgos hacia aquí totalmente paralizados. Si eso es un ejemplo inversor, apague y vámonos. Toma usted, señor Baena, el turno, su tema. Vamos a ver, dice la señora Radre que es la mayor inversión del gobierno de La Rioja, 23,5 millones de euros, y saca pecho de un presupuesto de 1.900 millones de euros, es decir, el 1,24%. Es que saquemos pecho de esto es de verdad para tirarse por un puente de los que se le ha caído al gobierno de la señora Andreu, ¿no? que ya han sido varios. Vamos a ver, parece que todos lo hemos hecho muy mal, señora Orradre, excepto ustedes, que lo hacen todo muy bien, pero la realidad es que las competencias en materia de infraestructuras en La Rioja las ejerce su partido político, el Partido Socialista, con Izquierda Unida y Podemos apoyándoles de alguna manera, y las competencias en materia nacional las ejerce su partido, el Partido Socialista, y resulta que los presupuestos de Sánchez son los presupuestos con menor inversión para La Rioja en toda su historia, tanto estos como los anteriores. ¿Por qué? Y hay que decirlo claro, hay que denunciarlo muy claro, porque Sánchez está pagando sus favores a los nacionalistas con el dinero que debería invertirse en La Rioja en infraestructura. Un minuto, señora Orradre, si quiere consumirlo ya. El señor Baena tiene que tirar tiene que sacar su argumentario también de favor a no sé quiénes. Mire, es el mayor, le voy a decir, es el mayor ciclo inversor del gobierno de España en La Rioja desde hace 40 años, mientras otros gobiernos del Partido Popular se dejaban caducar los estudios de impacto ambiental, como ocurrió en el año 2013 con el estudio informativo del tramo ferroviario Logroño-Castejón. Este gobierno ha tenido que retroceder 15 años para volver a ponerlo en marcha, porque todo ese tiempo lo perdimos por culpa de la ineficacia del Partido Popular. ¿Sabe qué pasa? Que los presupuestos del Partido Popular se presupuestaba continuamente la Ronda Sur, y entonces, claro, los presupuestos eran muy altos, pero como nunca la ejecutaban, con ellos ni siquiera había empezado ni la Ronda Sur, ni la A12, ni nada que tuviera que ver con la permeabilización de la AP68, algo que ha comenzado a realizarse ahora. Por lo tanto, ni es falso, ni mucho menos que estamos asistiendo al mayor ciclo inversor en materia de infraestructuras. Todo eso contando con que efectivamente veníamos de un auténtico erial y queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Señora Moreno. Sí, bueno, yo es que creo que decir partidas presupuestarias aporta muy poco, y lo que parece a veces curioso es que partidos que han estado en la anterior legislatura influyendo, desde luego, siendo necesarios para ese gobierno, pues ahora vengan a recriminar a los que estamos apoyando otra serie de cuestiones, porque ahí sí que tengo que decir que se han hecho más cosas que desde luego en el gobierno en el que influyó el partido del señor Baena. Pero más allá de todas esas infraestructuras, que desde luego son insuficientes, porque el déficit estructural que tiene nuestra comunidad es, vamos, de años y años y años, de esos 24 años del gobierno del Partido Popular, que tampoco invirtió en infraestructuras, aunque ahora venga a dar lecciones. Pero también me gustaría hablar de lo que hablaba al principio, de la vertebración territorial, y efectivamente yo sí que creo que hay que ser críticos con determinadas actuaciones que son más fáciles de hacer y que tampoco se han hecho. Me refiero, desde luego, a algo que está presupuestado en el presupuesto en el último presupuesto y en el anterior, ese transporte de la formación profesional que vertebraría nuestro territorio, también ese taxi a la demanda para luchar contra la despoblación y alcanzar el reto demográfico. Por tanto, es mucho lo que nos queda por hacer en este último año, e insto a que el gobierno del Partido Socialista, más allá de que hablar de grandes infraestructuras, también se centre en las necesidades de los ciudadanos, como he de decir, ha hecho recientemente con ese abaratamiento del metropolitano. Último minuto con este bloque, señor Garrido. Muy fácil. Vamos a acabar esta legislatura y el Partido Socialista no va a hacer ninguna de las grandes obras que requiere la comunidad autónoma, ni terminarlas.
Y voy a poner un ejemplo para no hablar sin dar datos. Ronda sur de Logroño. 2/3 partes del plazo de ejecución ya se han superado, y en esas 2/3 partes del plazo de ejecución inicialmente previsto solo se ha ejecutado el 30-35% del presupuesto total de la obra. Con ustedes no se ejecutaba nada. Este es el ritmo al cual están avanzando las infraestructuras de titularidad estatal con el Partido Socialista. Por lo tanto, paralización absoluta. Y reitero, vamos a acabar la legislatura sin que se haya acabado ninguna de las grandes obras, de las grandes obras que se demandaban en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La suya acabó sin que hubiera empezado. Muchísimas gracias por su concreción, señor Garrido, y abordamos ya el último de los 4 asuntos que teníamos previstos para hoy. Sara Orradre quería defender las medidas del Gobierno para esta situación de crisis. Vamos primero con el informe y enseguida comenzamos. Pedro Sánchez anunciaba el pasado sábado, tras una reunión de Consejo de Ministros extraordinaria, un nuevo paquete de medidas anticrisis. Este nuevo decreto supone un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario por parte del Gobierno de España. Con ellas pretende contener el IPC. Incluye un nuevo impuesto que gravará los beneficios extra de las grandes empresas energéticas. Es una iniciativa que sintoniza con la opinión pública de nuestro país. Además de un 30% en los abonos de transporte de las comunidades autónomas y entidades locales. Si va en beneficio de una reducción del billete o va directamente a poder subsanar parte del déficit. Incluye una reducción del IVA del recibo de la luz que baja del 10 al 5% y un aumento del 15% en las pensiones no contributivas, además de una ayuda directa de 200 euros para todos los hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Se mantienen otras medidas como las ayudas del ingreso mínimo vital o los 20 céntimos por litro de carburante, el bono social reforzado o la suspensión de los desahucios. Estas medidas se prolongarán hasta el 31 de diciembre. Bien, pues es su turno, señora Orradre, 2 minutos. Bueno, pues fundamentalmente cuando en esta mesa oímos hacer demagogia barata en torno a, sobre todo, ¿no?, con todo lo que tenga que ver con los impuestos, ese mantra de que hay que bajarlos, hay que reducirlos, ¿para qué sirven los impuestos? Lo que pagan los ciudadanos, precisamente para este tipo de cosas, ¿no?, para que el Gobierno pueda hacer, como ha dicho el presidente Pedro Sánchez, ese extraordinario esfuerzo presupuestario cuando las necesidades así lo requieren. Yo creo que hay que estar a la altura de esas necesidades. Son 9.000 millones de euros de ayudas extraordinarias las que ha aprobado el Gobierno de España, que se suman a las que ya se aprobaron anteriormente para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Ucrania y que en total a finales de año van a sumar 15.000 millones de euros. ¿Y para qué todo ese montante económico? Pues fundamentalmente para proteger a los más vulnerables, a las familias, a quienes peor lo están pasando, al tejido productivo de nuestro país, a los autónomos, a las pequeñas empresas. Para eso es fundamentalmente. A los jubilados, lo hemos escuchado, esta mañana leía en un diario de tirada regional que creo que en La Rioja cobrarán en torno a unos 70 euros más aproximadamente, lo cual creo que es una muy buena noticia. ¿Cuál es el problema? Pues el que tenemos enfrente, que es el de siempre, ¿no?, el de aquellos que, más allá de contribuir a que todo esto se aplique de una forma efectiva y operativa en favor del interés general, pues se oponen a todo. Les escuchábamos decir hace poco en el debate del Estado de la Región a los señores del Partido Popular que la medida de reducir el IVA de la electricidad al 5% ya venía propuesta por el señor Feijóo, que por cierto recuerdo una vez más acaba de subir en su comunidad autónoma el impuesto al agua, y nos acusaban de, bueno, pues de implantarla una vez que se habían pasado las elecciones en Andalucía, con las consecuencias electorales que todos conocemos que tuvo esto para el Partido Socialista. Si lo hubiéramos hecho antes, nos hubieran acusado de electoralistas. ¿Saben cuál es el problema? Y lo decía el otro día en el Pleno, que pase lo que pase, sea cuando sea o se anuncie cuando se anuncie, lo que tenemos enfrente es siempre lo mismo, los palos en la rueda, la oposición férrea a cualquier medida que se apruebe y que contribuya a mejorar la vida de los ciudadanos. Por cierto, medidas que se apoyan también en otra serie de ayudas extraordinarias del Gobierno de La Rioja por valor de 9 millones de euros también para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Ucrania. Gracias, señor Radre. Señor Garrido, le doy la palabra en este momento como primer replicante. Gracias. Sí, señora Radre, lo que usted tiene enfrente es la opinión mayoritaria y el descontento generalizado de los riojanos y del conjunto de los españoles, y por eso ustedes, elección tras elección, van perdiendo representación porque pierden cada vez un mayor número de votos. El cambio de ciclo es evidente y se lo han ganado ustedes a pulso, entre otras cosas porque han sido incapaces de enfrentarse de una manera mínima y medianamente digna a dos grandes retos que ha tenido esta comunidad y el conjunto del país: la pandemia y la crisis económica. Yo creo que es importante ver qué es lo que ha pasado en el pasado. Nos dijeron que
topar el gas iba a ser la solución al problema del precio de la electricidad. ¿Qué ha pasado? Que Pues somos ha sido el un país fracaso con la electricidad más baja del entorno. Un Señor fracaso Garrido, estrepitoso, no porque ahora mismo los precios de la electricidad están más altos de cuando antes de establecer este sistema. En segundo lugar, se nos dijo que iban a aplicar un sistema de los 20 céntimos para poder bajar el precio de la gasolina, de los carburantes en definitiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora mismo están más altos de cuando antes se instauró esa medida. Se nos dijo que se iba a potenciar el ingreso mínimo vital y ha sido un auténtico fracaso en su gestión. Claro, la realidad es la que es, ustedes no lo pueden negar. Hoy, ahora mismo, tenemos la inflación más alta de los últimos 37 años, el 10,2%. Esa es la solución, esa es el resultado de sus medidas, un fracaso estrepitoso. Y esto que el señor Sánchez ha prometido volverá a pasar exactamente lo mismo. Concluya, algunas, señor no Garrido. todas. Gracias, señor Baena. Sí, bueno, yo creo honestamente que el Gobierno de España lleva mucho tiempo tomando medidas ineficaces contra la subida de la inflación, ¿no? Lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora mismo, es que la inflación disparada que tiene España, sobredisparada en comparación con el resto de países de nuestro entorno euro, es fruto de la política económica que ha ido tomando el Gobierno de España, conformado pues por el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos y, por mucho que no le guste a la señora Orradre, pues apoyado por Bildu, Esquerra y toda esa banda. Creo que hay que ser responsable con todo esto y hay que tomar medidas que ayuden a bajar la inflación, y no creo que disparar el gasto público como está proponiendo Sánchez pues sea la solución, lo digo de verdad. Ya conocemos cómo resultó el plan de Zapatero, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es inyectar dinero en la economía productiva, lo que hay que hacer, por lo tanto, es bajar todos aquellos impuestos que se pueda para que las familias tengan más dinero en su bolsillo, máxime sabiendo que además el Gobierno está sobre recaudando en este momento. Creo que hay que hacer un plan específico, concreto, de verdad, para inyectar pulmón a los autónomos, a las empresas, no es para darles una ayudita, un subsidio, que es que lo están pasando fatal, y que eso ayude a mantener los puestos de trabajo, que a su vez ayudará a mantenerse a las familias. Y continuaré en mi siguiente intervención. Perfecto, señora Moreno. Sí, bueno, yo creo que banalizar con la situación económica tan difícil que están atravesando múltiples familias, pues desde luego es poco serio. Yo creo que aquí algunos vienen a dar titulares y pocas soluciones, y yo creo que las medidas que se han aprobado el sábado 25 por el Consejo de Ministros, que se celebró de carácter excepcional, serían un buen primer paso, pero lamentablemente no son suficientes. No son suficientes, como tampoco lo fue el ingreso mínimo vital, que solo ha llegado al 13,35% de las personas que están bajo el umbral de la pobreza. Por tanto, es necesario inyectar mucho más dinero, y medidas como la bajada de impuestos ha demostrado que sí que es ineficaz, esas que les gustan a la derecha y con las que parece que en ocasiones coincide también el Partido Socialista. A mí me preocupa enormemente cuáles son las prioridades de un gobierno que en este contexto de dificultades económicas decide decirle a Biden sí a aumentar, a duplicar el gasto en defensa, ¿no? Porque la realidad es que de seguir en este nivel nos tendremos que proteger de los de dentro. Tenemos por delante solamente 40 segundos de intervención por cada uno de ustedes. Va a ser la última de la temporada. Aprovechenla, señora Orradre. Bueno, fracaso estrepitoso, decían por aquí, señor Garrido. Pues habría que preguntarse de no haberse tomado estas medidas, y yo llamo a esta reflexión a nuestros espectadores. ¿Qué habría ocurrido de no haberse adoptado estas medidas? Es decir, ¿dónde nos encontraríamos? Insuficientes, por supuesto. Claro que hay que hacer mucho más. No vamos a volver de la noche a la mañana a una situación prepandemia, ni siquiera hablando precisamente de la prepandemia. Oiga, señor Baena, lo suyo es el sueño de una noche de verano. Usted propone bajar el gasto público al tiempo que se inyecta dinero en la economía pública o en la economía sobre todo productiva, y al tiempo que se contiene el déficit. Lo suyo es un sueño de una noche de verano. Ustedes plantean una cosa a la contraria y la siguiente. No sé cómo piensan hacerlo. Y una llamada más a la reflexión. ¿Dónde estaríamos si gobernara el Partido Popular, como vimos que gobernaba en la crisis anterior del año 2008, la crisis financiera? Gracias por ajustarse al tiempo, señor Garrido. Sí, decía la señora Moreno que no es de recibo banalizar. Hombre, lo que no es de recibo es crear la mayor crisis que estamos viviendo en la última década, ¿verdad? Una crisis sin precedentes. Eso es lo que no es de recibo.
Dice la señora Rade, ¿dónde estaríamos sin estas medidas? No, la pregunta no es esa, la pregunta es por qué no se adoptaron antes las propuestas del Partido Popular. Últimamente, el señor Sánchez ha propuesto bajar el tipo de IVA del gas y de la electricidad al 5% y una ayuda directa a aquellas familias que no tienen retenciones en sus nóminas, una ayuda directa. Dos propuestas del Partido Popular. Pues esos señores que están ahí enfrente votaron que no. Aquí en La Rioja, estas medidas. Ahora supuestamente las defienden. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué no se adoptaron antes? Porque la responsabilidad la tienen ustedes. Ustedes dijeron una cosa antes y ahora están defendiendo lo contrario. O sea, eso es una manifestación evidente de falta de criterio. Gracias, señor Garrido. Señor Baena. Sí, yo insisto, hay que inyectar dinero en la economía productiva, es decir, hay que ayudar de una manera inmediata a nuestras empresas, a nuestros autónomos y especialmente hay que ayudar a nuestras familias. Por supuesto que bajar los impuestos es una manera excepcional de inyectar dinero en los bolsillos de nuestras familias, máxime, y lo repito, cuando el gobierno en este momento está sobre recaudando. Pero es que también tenemos que aplicar política de restricción del gasto público innecesario. Empezando, señora Orradre, por ejemplo, por reducir el número de ministerios, que no hay derecho a que tengamos el gobierno con más ministerios y más gasto de la historia reciente de este país. 1.200 asesores a cargo de Pedro Sánchez. 1.200 asesores que se dice pronto. ¿Qué habría ocurrido, decía la señora Orradre, si no hubiéramos aplicado estas medidas? Pues que no habría 1.200 enchufados a cargo de Pedro Sánchez, que se pueden recortar, o que, por ejemplo, igual tendríamos la inflación como Portugal, por compararnos con alguien cercano, al 8,1%, no al 10,2%. Es que esa es la diferencia, que eso hace que estén sufriendo de una manera muy superior las familias españolas que las de otros países de Europa. Señora Moreno, y terminamos. Mire, pues sabe lo que desde luego frenaría la inflación, es mantener los precios de la vivienda en alquiler, por ejemplo, a un precio asequible. No solo frenaría la inflación, sino que garantizaría desde luego que muchas familias saldrían de la pobreza, que están pagando porcentajes de los ingresos por encima de lo esperado. Y eso ustedes están en contra siempre de intervenir para garantizar que los derechos de los ciudadanos estén por encima de sus cuitas. Mire, bueno, yo es que ya sé que le pongo muy nerviosa, pero usted es incapaz. Mira, nunca he votado en contra de una ayuda directa a las familias que perciben menos de 14.400 euros, porque lo que me parece es insuficiente. Si usted ha votado en contra de una iniciativa nuestra para bajar el precio de los combustibles, de los productos. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es que usted, para ayudar a las familias, usted es un demagogo falso, mentiroso, que es incapaz de tener un debate. Ya está. Señor Garrido, es la persona más educada de es el último minuto de la tertulia. ¿Pueden dejar terminar a la señora Moreno su intervención? Bueno, pues en ese sentido nosotros creemos que desde luego hay que intervenir para garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a los medios para tener una vida digna y no seguir privilegiando a los más ricos. Han votado en contra de fijar impuestos a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Eso sí bajaría los precios. Subir los impuestos a esos beneficios caídos del cielo. Fijar precios máximos del combustible y de la luz. Y fijar precios máximos de la vivienda en alquiler. Eso es un paso previo para acabar con la pobreza, que según usted tanto le preocupa y tampoco hace para acabar con ella. Bueno, pues hemos acabado la tertulia de hoy, señora Moreno. Muchas gracias por su última intervención. Ha sido con ella, cerramos la temporada de tertulia, de debate con los portavoces. Les agradezco la capacidad de sintetizar en un formato nuevo realmente. Ha habido debate, pero entiendo que es complicado sintetizar. Yo acabo un poco estresado. Por cierto, es la primera vez que abordamos 4 asuntos, lo cual ha ido en perjuicio del tiempo de cada uno de ellos, pero creo que se les ha dado la oportunidad de elegir a cada uno de ustedes el asunto que ha querido, que a lo mejor de otra manera no se hubiera puesto sobre la mesa hoy. Un reloj ahí, porque yo juego con ventaja que tenía tu temporizador. El temporizador, ¿no? Lo que sus espectadores no veían es que nos iba haciendo tiempo. Eso iba un partido de baloncesto. Muchísimas gracias, señor Garrido, gracias, señor Baena, gracias, señora Moreno, gracias, señora Orradre. Les agradezco su presencia cada miércoles en nuestra mesa de debate. También a sus compañeros de grupo parlamentario, que en ocasiones Raúl Díaz, portavoz, se ha turnado con usted durante toda la temporada, cada 15 días. También han venido compañeros de ustedes a lo largo de la temporada. También les agradezco a ellos su participación. Que pasen buen verano y nos vemos la próxima temporada. Eso, pero es lo prometido, ¿eh? Seguiremos.
Seguiremos en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja. Ustedes, nada más, desearles que pasen muy buena noche, que descansen y nos vemos mañana de nuevo aquí en las 7. Que descansen.